terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecían. Y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Padre, te damos gracias. Pedimos, Señor, que sea tu gracia, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas en esta hora. Pido, Señor, a cada uno de nosotros que estamos aquí, Padre, estamos necesitados, Padre, de tu palabra, necesitados de tu presencia, necesitamos de tu guianza. Necesito, mi hermano, que hable sus labios, que empiece a clamar, a pedir al Señor un milagro sobre su vida. Puede pedirle a Él, hable sus labios ahí, para que sea Él contestando todas sus necesidades. Yo no sé cómo usted ha venido hoy, pero el Señor sí conoce su corazón. Él conoce su necesidad. Él sabe que usted necesita escuchar una palabra de Él. Que bendigas, Padre. También pedimos por los que nos van a estar viendo, escuchando por la radio, Señor, que sea tu Santo Espíritu en ese lugar, Padre, que nos puedan escuchar, que puedan, Padre, comprender el consejo de tu palabra en esta hora de la noche, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Bendito Jesús. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Nuestro tema el día de hoy es el poder. ¿Lo pueden decir? Miren, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor de que para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Ahora la pregunta sería, ¿cuántos nosotros oramos? Porque podemos ver aquí, dice la palabra de nuestro texto que hemos leído, ¿verdad? De que ellos estaban orando y cantando himnos, dice. ¿Cuántos creen que en la alabanza también hay poder? ¿Cuántos creen en la adoración que también suceden milagros? Tú sabes, mientras tú hablas tus labios ante Él y confiesas, suceden cosas. ¿Cuántos creen que cuando usted canta al Señor, suceden milagros? Pero a veces no sucede nada porque hay veces traemos cosas en nuestra vida y como venimos, regresamos igual. Pero en esta hora vamos a aprender algo de Pablo y Silas, ¿verdad? Que estando donde estaba, mis amados hermanos, yo me quedé asombrado. Porque nosotros no estamos cadenados, no estamos encerrados en ningún lugar. Y aún así no podemos abrir nuestros labios, ni aún así no podemos levantar nuestras manos hacia arriba y decirle al Señor: gracias, Padre, por tu misericordia, gracias porque hasta aquí me has tenido, ¿verdad? Pero ellos estaban, mire, después de eso, antes de que ellos cantaban, les habían azotado, dice la palabra del Señor. Imagínese a usted que lo regañan, ya ni quiere comer, ¿verdad? Imagínese. Yo me quedo asombrado de la palabra del Señor. Porque imagínate, después solo por predicar el evangelio del Señor, ¿verdad? Los agarraron y los metieron, dice que hasta el profundo de un calabozo donde no podían ver la luz. Pero ¿sabe algo? Que el diablo siempre se equivoca, que el Señor lo reprenda en esta hora. Porque estaban, dice, amarrados, pero tenían la boca abierta. Entonces quiere decir, aunque estás atado, pero mientras tienes tus labios y quieres confesar a Él, suceden milagros. Usted puede ver y leímos que dice que fueron abiertos, ¿verdad? Se estremeció como hubo un temblor fuerte que automáticamente, dice la palabra del Señor, que se abrieron las puertas. Literalmente ellos estaban en una cárcel, ellos estaban ahí, pero dice que ellos, ¿verdad? Ellos sabían a quién servía. Ahora yo le hago la pregunta: ¿tú sabes a quién sirves? Porque si tú supieras a quién sirves, tú no te vas a quedar callado. Cuando tú sabes a quién sirves, a quién buscas, tú vas a levantar tus manos hacia arriba, no importa. ¿Por qué? Porque Él grandes cosas ha hecho con nosotros. Su misericordia no se ha acabado, mi hermano. Él ha sido fiel. Nosotros, a comparación de la palabra del Señor, no hemos pasado nada nosotros.
Pero ¿por qué pasó eso? Si podemos ir un poco más atrás para entender, ¿verdad?, por qué ellos estaban en la cárcel. Es porque ellos predicaban el evangelio, dice la palabra del Señor. Pero el Señor es tan grande en misericordia, mis amados hermanos, que Él muestra su amor y muestra su poder, mis amados hermanos. Dice aquí en el 16, para poder entender, ¿verdad?, por qué ellos fueron encarcelados. 16 dice: aconteció que mientras, dice, íbamos a la oración. ¿Dónde iban ellos? Imagínense, iban ellos a la oración y luego les salió un encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Imagínense, ellos iban a ir a orar, pero de repente salió una persona, ¿verdad? Seguramente se acercó con ellos y le dijo: yo te puedo leer tu vida, ¿verdad? Pero el diablo, el Señor lo reprenda, no sabían con quién estaban, ¿verdad?, hablando. Pero dice la palabra del Señor aquí de que ellos oraron por esa muchacha. ¿Y sabe qué pasó? Dice la palabra ahí que al instante fue liberada de ese espíritu de adivino. Pero ¿por qué, mis amados hermanos? Por eso yo les dice nuestro tema, el poder de la oración. Porque ellos oraron por ella. Dice que a la misma hora cuando ellos oraron, esa muchacha fue libre de ese espíritu de adivinación. Entonces dice la palabra más adelante de que al escuchar eso, sus amos, ¿verdad?, la tenían ahí porque ganaban mucho dinero, porque, ¿verdad?, leía a las personas que estaban ahí y les preguntaba porque era un espíritu malo. Y les decía todo, y me imagino que le ganaba mucha ganancia, dice. Entonces al escuchar eso, dice la palabra del Señor, los llevaron al tribunal. Imagínense, solo por usted orar por una persona y lo van a llevar a la cárcel. No, y ya no voy a orar, va a decir, usted va a tener miedo, ¿verdad? Pero a ellos no les importó eso. Los agarraron, los llevaron al tribunal. Pero podemos ver aquí en su palabra de que eso no les importó a ellos. Ellos sabían, ¿verdad?, de que a quienes sirven. Ellos sabían de que a pesar de todo el golpe, dice que rompieron sus vestidos y los azotaron, dice, y luego los amarraron sus pies con cepo, dice. Imagínense, no era con cualquier cosa, sino una cosa donde ellos no se podían, ¿verdad?, mover. Pero dice que al estar ahí en ese lugar, dice que ellos oraban, dice, y cantaban himnos, dice, y todos los que estaban a su alrededor se quedaban, ¿verdad?, oían, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que hace la palabra del Señor, verdad, de la oración? Es que para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible, mis amados hermanos. Quizás para los que estaban ahí, ¿verdad?, estos ya no van a salir. Yo me imagino los que estaban ahí presos y llevan tiempo de estar encerrados ahí. Pero ellos fueron testigos del poder de Dios. Ellos pudieron ver de que tembló ese lugar, y al temblar dice que se estremeció ese lugar y empezaron sus cadenas de ellos también se quedaron libres, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace la presencia del Señor o el poder de la oración? Es que no hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para Él, mis amados hermanos. Todo lo que tú crees que es imposible para ti, para Él todo es posible, dice. Pero para el que cree. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en sus vidas? ¿Cuántos han visto la misericordia en sus vidas? La misericordia de Él es tan grande en misericordia, mis amados hermanos. Yo estaba viendo también sobre el poder de la oración. Si pueden llevar su vista en Segunda de Reyes. Estamos hablando del mismo, ¿verdad?, espíritu, el mismo poder de que Él nos da a nosotros, sus hijos. Queremos jóvenes que tengan esa fe, que puedan tener esa convicción de verdad de orar al Señor y no temer a nada, porque podemos ver nosotros de que en nosotros está el poder de confesar algo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero aquí en su palabra, yo lo que les vengo a enseñar o a leer en esta hora de la noche es que
El poder de la oración, mis amados hermanos, es tan hermoso. Dice la palabra aquí, para poder entender, le voy a leer aquí el 6, 8, ¿verdad? Lo voy a parafrasear para no leerlo todo el capítulo. Dice aquí: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando a sus siervos dijo: en tal lugar estaré, va a estar mi campamento, dice, ¿verdad? Eso está armando algo para atrapar al rey, ¿verdad? Pero aquí vamos a volver a encontrar el poder de la oración. El poder de la oración, mis amados hermanos, es tan grande. Y sabe, si tú pides al Señor, amado joven, señorita, caballero, dama, Él está esperando cuando tú clamas a Él, y Él va a responder tu oración. Aquí podemos encontrar ejemplos, ¿verdad? Porque mire, aquí estamos hablando del antiguo tiempo, y luego leímos donde estaba Pablo, ¿verdad? Después de Jesús, cuando ya fue ido, ¿verdad? Pero es la misma presencia, es el mismo poder, porque su palabra dice: yo soy el principio y el fin, dice, ¿verdad? Entonces Él sigue siendo el mismo. Entonces podemos ver que aquí también hay poder en la oración. Dice: y viendo el varón de Dios, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases de tal lugar, porque los sirios van a estar ahí, ¿verdad? Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar un varón de Dios que había dicho así, hizo, y otra vez, ¿verdad? Le puso atención lo que Eliseo le había dicho al rey. En el 11 dice, 6:11: y el corazón del rey de Siria se turbó, porque esto ya, ¿qué dice? Si nos tienen en la pantalla atrás, los están leyendo conmigo para que podamos ver de lo que es el poder de la oración, ¿verdad? La comunión que podamos tener con Él. Porque si nosotros no oramos, y si nosotros no tenemos esa confianza o esa comunión con Él, aunque oramos a última hora, no va a suceder nada. Pero necesitamos entender y comprender lo que hace el poder de la oración, mis amados hermanos. Entonces dice el 11: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me declarasteis vosotros quién de nosotros es el que, o sea, quién de ustedes fue el que le fue a decir al rey, ¿verdad? Porque ¿cómo sabía el rey que iba a pasar? Porque en la oración el Señor te revela cosas también. Porque imagínate, ¿cómo sabía Eliseo que iba a pasar? Porque él era un hombre de oración. Él tenía una comunión constante con el Señor, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿por qué? ¿Cómo sabe él? Alguien de ustedes aquí fue de chismoso, le fue a decir, ¿verdad? Aquí dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Quién de ustedes fue? ¿Verdad? Y luego sigue diciendo, no, ¿quién fue? ¿Verdad? En el 12 dice: entonces uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, ¿verdad? Sino el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu recámara secreta. Imagínate, mientras el rey malo que estaba planeando cosas malas con Israel, ¿verdad? El profeta del Señor ya lo sabía. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque él tenía una comunión constante, ¿verdad? No sé si me están entendiendo en esta hora, pero con la ayuda del Señor, ¿verdad? Podemos ver aquí de que el Señor, Él es tan grande, mis hermanos. Y aquí mire lo grande es el poder de la oración. Entonces el 13 dijo, y le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo, ¿verdad? Mandó, ¿verdad?, a ejércitos, sigue diciendo la palabra, para que agarrase al profeta Eliseo. Ahora ya no es con el rey, sino ahora ya es con Eliseo. El enemigo se va a levantar contra ti cuando tú buscas al Señor. Cuando entre más quieres buscar del Señor, se va a levantar. Pero muchos de nosotros, en vez de vencer, nos hemos quedado. En vez de tratar de decir, el enemigo se ha levantado contra mí, pero yo he confiado en Dios,
yo voy a seguir adelante, venga lo que venga, pasa lo que pase conmigo, yo voy a permanecer. Pero lo contrario hacemos nosotros, servimos al Señor, pero una cosa que nos pasa en la vida, ya no queremos seguir. Pero podemos ver aquí en Eliseo, ¿verdad?, de que él siguió, ¿verdad? Dice en el 14, a los jóvenes, para que no se duerman, si pueden leer el 14 ahí. Mire, el rey envió, rodearon todo ese lugar para atrapar a Eliseo. Dice el 15, y se levantó de mañana y salió él que servía al varón de Dios y el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos, ¿verdad?, y carros. Dice, imagínense, era una gran multitud de ejército, no eran personas, sino eran personas que iban con sus espadas, dice la palabra, para atrapar a Eliseo. Entonces su criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Verdad? Porque él vio la multitud que iba a agarrar, pero como él, ¿verdad?, no podía ver. Ahí me quedo en su lugar y decía: aquí nos van a agarrar, ¿verdad? Aquí ya no podemos hacer nada. Pero podemos ver aquí en el poder de la oración. Dice el 16, dice, y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así le dijo Eliseo a su criado, ¿verdad? ¿Son más? Ahora yo le hago la pregunta: ¿el criado podía ver que son más Eliseo que los otros o no podía ver? No podía ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no podía discernir o no tenía ese espíritu que tenía Eliseo. Pero imagínense, lo que yo quiero que entiendan hoy, el poder de la oración. Nosotros, dice que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, un poder de que nosotros, quizás usted no lo puede ver ahora, pero mayores cosas haremos nosotros en su nombre, dijo Jesús. Pero sigue diciendo el texto. Entonces dice el 17, y oró Eliseo. ¿Qué dice? Pero dígalo recio, mis hermanos, como que mire el poder de la oración, mis amados hermanos. Ahí encontramos otra vez la oración. Dice: y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Mire lo que hace la oración. Entonces cuando él oró, Jehová lo escuchó y Jehová lo respondió. Y le dice: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente y a caballo. ¿Y qué más dice? Carro de fuegos alrededor de Eliseo. Imagínense, ahora, entonces eran dos y todo el lugar estaba sitiado de soldados para poder agarrar a él. Pero la confianza que tiene este varón de Dios, no importa la circunstancia, no importa, joven, señorita, que pueda venir en tu vida, pero a veces uno siente que está solo, a veces uno siente que nadie más está con uno, pero te equivocas. Ahí está el Espíritu Santo a tu lado, ahí está su gracia a tu lado. Pero lo más es que tú y yo quizás no hemos entendido el propósito del Señor. Cuando tú sientes que ya no puedes más, el único que Él quiere que tú levantes tus manos o que tú proclames y pides misericordia. Mire, ahí Jehová ya estaba esperando. Lo único que Él quiere es escuchar nuestro clamor. Lo que Él quiere que tú abres tus labios. Él quiere que tú hables tu corazón y hables con Él. Yo no sé en qué circunstancias estás viviendo. Vamos casi por los 9 meses de este año. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo los mismos o vamos a seguir hacia adelante?
Lo que yo encuentro aquí, que en la oración hay poder. Imagínense, en la oración hay poder. Si ahora, miren esos tiempos, verás, solo el profeta podía tener ese privilegio. Ahora nosotros, todos que estamos aquí, ya tenemos el privilegio de entrar ante su presencia. Ya tenemos el acceso a entrar ante su presencia. Eso yo quiero que tú entiendas en esta hora, en la noche, de que no importa donde tú estás en tu carro, estás en tu trabajo, donde quiera que estás, y tú doblas tus rodillas o levantas tus manos y le dices: Señor, he fallado contra ti, ¿verdad? Como dijo ese hijo pródigo, contra ti he fallado, ¿verdad? Cuando tú levantas tus manos, ahí está el Espíritu del Señor. Ahora nosotros, la iglesia en estos tiempos, tenemos la dicha de hablar con Él, no importa donde quiera que estés. Pero yo no sé si ustedes quizás o nosotros, ¿verdad?, nos cuesta entender el plan y el propósito de Dios. En aquellos tiempos dice la palabra que el espíritu de Él solo estaba cuando estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Ahí era donde Él descendía a su presencia nada más. Él dice que llevaba el arca del pacto, ahí lleva su presencia. Ahora, mis hermanos, ya tenemos la presencia aquí en este lugar. No solo aquí en tu casa, en tu trabajo, en tu camino, donde quiera que vas, Él ahí está. No más que nosotros, no sé qué nos pasa, ¿verdad? Nos hemos acomodado, nos hemos quedado como que es normal la vida. No, su presencia es tan real. ¿Cuántos han experimentado la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántos han experimentado la presencia del Espíritu Santo? Cuando tú invocas, cuando tú levantas tus manos, no importa quién está a tu alrededor, Él desciende, mi hermano. Él desciende porque Él dice aquí en la palabra de que cuando Eliseo oraba, dice que Él escuchaba. Él solo esperaba de que Él decía algo y Jehová lo hacía. Imagínense, aquí ya los carros de caballos de fuego ya estaban, ¿verdad?, listos, ¿verdad? Lo único que estaban esperando es que Eliseo declaraba la palabra. Y esta es la oración, mis hermanos jóvenes. Por eso que necesitamos orar, necesitamos tener esa comunión con el Señor, porque si vienen situaciones en nuestras vidas y no oramos, nos vamos a quedar como estamos. Pero necesitamos aprender algo de estos tres personajes que hemos visto ahora, de aprender de ellos, de que en la oración se rompe todo yugo, se rompe todo esclavitud, toda cosa que le detiene para servir al Señor. Pero en esta hora de la noche yo creo que en el poder de Él dice que nadie se puede contener. Y oró Eliseo, ¿verdad? Dice el 17. Vamos a leer el 17 una vez más. Y oró Eliseo: te ruego, y Jehová, que le abra los ojos y que vea, ¿verdad? Y Jehová le abrió los ojos del criado, y el criado miró que habían muchos, ¿verdad?, alrededor. Dice el 18. Y luego que los sirios descendieron a él. Mire, el poder de la oración otra vez. Aquí dice que descendieron, era literalmente, eso era, no es que era literalmente. Pero mire lo que es este varón de Dios. Imagínense que si tenía un ejército grande, ¿qué costaba decir, verdad? Señor, mátalos, ¿verdad? Tenía poder, sí o no, para hacerlo. Lo iba a hacer, pero no. Mire, aquí podemos ver la compasión de que Él tuvo a sus enemigos. Imagínense, hubiera sido usted, ¿verdad? Si alguien le estaba haciendo algo y lo agarran, ¿qué va a hacer usted? Llévelo a la cárcel, ¿verdad? O mátenlo. Alguien que le quiere hacer daño a usted, ¿cuál es su reacción que va a tener usted? Su compañero de trabajo no le quiere ayudar y siempre lo trata mal. ¿Y usted como cristiano qué hace? Ojalá que lo corran, dice, ¿verdad? Nosotros
como humanos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué es nuestra reacción? Porque en el trabajo hay personas de que se van a levantar. ¿Cuántos se han levantado contra usted en el trabajo? Pero usted, joven señorita, que es una hija, un hijo de Dios, usted no le va a desear mal, ¿verdad? O sí lo desea mal a su compañero de trabajo. Pregunto porque podemos ver aquí a Eliseo la compasión y la misericordia que tuvo a sus enemigos. Nosotros tenemos muchas cosas en la vida de los caballeros y las damas. ¿Cuál sería nuestra reacción, verdad? Imagínense en la iglesia, hay jóvenes que no se hablan. Hay señoritas que no se llevan. Si no dice amén, pues usted sabe, ¿verdad? Pero ¿por qué no se llevan? Porque no tienen al Espíritu Santo. Dice la palabra: al que te hace el mal, hazle el bien, dice, ¿verdad? Así dijo Jesús, ¿verdad? Dice: si te da una manada, dale la otra mejilla, dice, va. Pero no, nosotros ahora, dice, vale más dar que recibir, decimos nosotros, ¿verdad? Nosotros sí somos, pero si vemos conforme a la palabra del Señor, nosotros somos personas que reaccionamos. Nosotros, si fuéramos personas, mandaríamos a todos al infierno. Nosotros somos, los seres humanos somos así, y según somos cristianos. Pero en esta hora yo sé que hay jóvenes que son temerosos del Señor. Yo sé que hay jóvenes que temen y oran por sus hermanos, ¿verdad? O por su hermano, amigo del trabajo. Señor, me hizo esto, perdónalo, no sabe lo que hacen, podías decir tú, ¿verdad? Pero todos nosotros aquí tenemos una reacción, una reacción tan rápida de decir: ¿qué diría usted, hermano? Nada. Pero hay una reacción que nosotros podamos tomar. Pero hoy podemos aprender aquí del siervo del Señor, de que él le dijo, ¿verdad? Oró y le dijo que le diera una ceguera, dice la palabra del Señor. Entonces dice que cuando ellos venían, cuando uno está ciego, imagínense, si yo camino aquí sin poder ver, me puedo caer o lo que sea, ¿verdad? Pero entonces ellos, sin sus vistas, ya no podían hacer nada. Pero podemos ver aquí el poder de la oración, mis amados hermanos. Dice el 18: y luego que los sirios descendieron, ¿verdad? Oró Eliseo a Jehová y le dijo: te ruego que los mates. No le dijo, ¿verdad? ¿Qué dice su Biblia? ¿Verdad? Y luego, ¿qué dice? Conforme a la petición. Imagínense, o sea que Dios escucha la oración. ¿Dios escucha la oración o no escucha la oración? Imagínate de que aquí Él escuchó la oración de Eliseo y lo hizo conforme a su petición. Ahora, ¿cuál es tu petición tuyo? ¿Cuáles son tus metas o cuáles son tus planes? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus metas de usted? ¿O cuál es su petición de usted en este año? ¿O ya se le olvidó, verdad? Porque uno inicia el año: yo voy a hacer esto y lo otro, y al final ya termina el año y ya viene otra petición y ya no terminó con el otro. Pero ¿cuál es su petición de usted que pediría al Señor? Si el Señor le pide ahora, ¿cuál es su petición? ¿Cuál es su anhelo de usted? Hay una respuesta, usted lo sabe, ¿verdad? ¿Cuál es su petición? O algunos dicen: no, a mí no me interesa nada, yo solo vengo y me voy. No, debe haber un propósito, un por qué estamos aquí en este lugar. El plan y el propósito de Él es que todos seamos llenos de su presencia. El plan y el propósito de Él quiere que usted sea libre de toda opresión.
¿verdad? Porque Él no quiere que usted regrese como vino. Él quiere que usted sea lleno. Pero encontramos en su palabra de que usted tiene que confesar, usted tiene que hablar con Él, tiene que abrir sus labios, tiene que hablar con el Señor, mis amados hermanos, jóvenes que están aquí en esta hora. Yo no sé en qué situación están pasando, pero déjame decirle de que para Él no hay nada imposible. Yo sirvo a un Dios poderoso, yo sirvo a un Dios fuerte, yo sirvo a un Dios omnipotente, yo sirvo a un Dios, Él donde quiera que yo estoy, Él ahí está. ¿Por qué? Porque su amor es tan grande, mis hermanos. El plan de Él es que nosotros podamos buscar su rostro continuamente, dice un texto de la palabra del Señor. Pero creemos que hay poder en la oración. Yo le puedo decir que sí hay poder en la oración. Muchos de nosotros estamos aquí por la oración de alguien. ¿Cuántos de ustedes han orado por sus padres que están aquí? ¿Cuántos de ustedes han orado por sus hijos? ¿Cuántos de ustedes han orado por sus hijos? Caballeros, damas. Yo creo en el poder de la oración. Yo les voy a contar algo porque yo hablo por lo que yo he vivido y por lo que es el poder de la oración. Yo también fui joven, ¿verdad? Ya me estoy siendo más grande. Muchos de nosotros los jóvenes a veces no nos gusta buscar del Señor. Muchos de nosotros a veces nos gusta hacer otras cosas, ¿verdad? De que no es agradable para el Señor. Pero antes que el Señor pusiera sus ojos en mí, yo no quería saber nada del Evangelio, ¿verdad? Mis padres son cristianos, ellos siempre, ¿verdad? Por eso decía, ¿cuántos oran los padres por sus hijos? Y los que no, pues tienen que orar por fe, ¿verdad? Yo le digo esto, que hay poder en la oración y el poder de la oración es eficaz. Quizás tú quieres orar y quieres recibir respuesta al instante. Hay cosas que se van a hacer al instante y hay cosas que van a pasar en el momento del Señor, no en el momento tuyo y mío. A veces uno oramos y decimos, Señor, esto es, pero no. Él dice que Él sabe lo que tú tienes necesidad. A la edad de 13, 14, 15 años, me gustaba, mi mamá me llevaba a la iglesia y cuando íbamos a la iglesia, yo solo esperaba que mi mamá y mis papás, ellos se hincaban y oraban. Y mientras ellos se hincaban y oraban, yo como joven me juntaba con otros jóvenes, salía afuera, ¿verdad? Aquí no pasa eso, gloria a Dios. Y yo salía afuera a divertirme, ¿verdad? Porque es lo que quiere el joven, ¿verdad? Es gozarse con su compañero y no piensa ni cantar en nada. Yo hacía constante hasta que me junté con personas que no son cristianos, ¿verdad? Y empecé a hacer mi mamá le llamaba, era su nombre, callejero, decía, ¿verdad? Yo me mantenía más en la calle que en mi casa. Entonces empezó a llegar hasta las 9 de la noche y dije, no pasa nada. Entonces llego a las 10, no ha pasado nada, llegué a las 11. Empecé a llegar así constantemente y yo ya lo vi normal, ¿verdad? Porque nosotros a veces, una vez que hacemos, y si lo vemos normal, lo seguimos haciendo, ¿verdad? Hasta que cuando vemos ya estamos más allá que acá, ¿verdad? Entonces me junté con malos amigos. Les digo yo a los jóvenes ahora que sirvamos al Señor de todo nuestro corazón. Que no te juntes con jóvenes de que no son cristianos, ¿verdad? Puedes saludarlos, Dios te bendiga, te invito a la iglesia y nada más. Pero no te hagas amigo que vamos, te invito al cine o te invito y cuando tú miras te vas a desviar. Porque eso fue lo que me pasó a mí. Mis padres buscaban del Señor, mis padres oraban, eran unas personas de oración. Pero yo como joven
¿verdad? Lo único que quiere es divertirse, ¿verdad? De pasarla bien con los amigos. Pero transcurrir el tiempo, ya no estaba en mi casa. Ahí está mi hermana de testiga. Entonces yo llegaba a la casa como a las 2, 3, 4 de la mañana y yo encontraba a mi mamá orando. Mi mamá oraba. Ve que en las noches cuando no hay nada, usted grita, se escucha hasta una pulga, ¿verdad? Se escucha cuando un silencio, cuando usted ora o cuando usted grita o lo que sea, pero se escucha así o no, escucha a su vecino cuando grita. Pero cuando yo llegaba a la casa, yo llegando, bajando en mi casa, yo escuchaba a mi mamá hincando y clamando. Y siempre cuando yo llegaba, escuchaba mi nombre. Siempre. De plano, voy a llegar un poco más tarde, decía yo. Y lo mismo. Escuchaba en su oración de ella y en su petición de ella: Señor, cambia a ese hombre. Cambia a ese hombre. Y yo decía entre mí: ¿quién será ese hombre, verdad? Porque yo era el único que era, mi hermana, ¿sabe? Y el único que era yo era el hombre, el joven descarriado, ¿verdad? Pero ninguna de mi familia es así. Yo no sé por qué yo fui así, pero Dios sabe, ¿verdad? Y siempre que yo llegaba, escuchaba a mi mamá orando. Y yo me escondía atrás de la puerta o entraba y escuchaba yo orando. Decía en sus oraciones, todavía lo tengo de memoria todavía. Él decía: Señor, cambia a ese hombre, Señor. Dice: yo ya me cansé de pegarlo. Mejor te lo entrego en tus manos. Haz lo que tú quieras hacer con él, pero yo sé que él te va a servir, decía. Imagínese, yo le pregunto a alguien que no quiere saber nada. No quiere saber nada. Yo decía: no, yo estoy bien así como estoy, ¿verdad? Hago mi oficio cuando me porto mal y cuando no hago nada. Entonces ya sabía que me tenían que pegar. ¿Qué hacía yo? Nosotros somos tremendos los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes de aquí son diferentes. Me ponía 3 pantalones de lona para que no dolía cuando mi mamá me pegaba. Pero lo que voy es el poder de la oración. Otra vez llegaba tarde, lo mismo, oraba. De tanto que me pegaba mi mamá, ya no me pegaba ya. Ya se cansó de mí de tanto pegar. Mejor, no sé qué, ¿verdad? Dios le dio esa sabiduría. Ella empezó a orar por mí. Ella oraba por mí: Señor, cambia a ese hombre. Cambia a ese hombre. Es un hombre aquí, Señor, no le deseo mal, es mi hijo, pero Señor, cámbialo, haz algo en él. Esa era la petición de ella. Y así quedó 2 años, 3 años, ¿verdad? Y una vez hubo un servicio. Por eso los servicios los viernes es de gran bendición, porque en ese momento, porque cuando seas atraído, no es quien te diga, ¿verdad? Yo le puedo decir: Señor, bendígame, ¿verdad? O yo le puedo decir: usted bendiga su nombre, alabe su nombre. Si usted no nace de su corazón, si usted no lo quiere hacer, no va a pasar nada. Pero ese momento yo me acuerdo y lo traigo presente, ¿verdad? Porque la oración tiene poder. Muchos de nosotros aquí fuimos transformados, fuimos borrachos, callejeros, mujeriegos, de todo fuimos, pero por la pura misericordia del Señor estamos aquí, estamos donde estamos. Es por la oración, es por el poder de su Santo Espíritu. Y cuando pasó ese día y hubo un servicio en mi casa, y yo dije: ¿y ahora qué? ¿verdad? Pero me acuerdo de un texto que dice: yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, dice. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal, dijo Jesús. Traigo en memoria ese texto. Y cuando empezó el servicio, me dice: mamá, aquí te vas a quedar hoy, no te vas a ir ni a un lado. Ok, está bien, voy a ser obediente por un día, dije. Va. Pero yo sabía el plan y el propósito del Señor que tenía hacia mi vida. Y cuando, mira hermanos, no había ni músicos, no había nada, sino era la presencia del Señor. Y de repente empezaron a cantar y todo.
empezaron a cantar unos cantos y de repente yo sentí un abrazo del Señor, que nunca lo había experimentado. Cuando sentí el abrazo del Señor, Él es el que convence de pecado al hombre. Él es el que cambia y transforma el corazón del joven, señorita y caballero. Yo no quería nada. Yo dije, nunca voy a saber nada del Señor. Y de repente, eso sí fue de repente, cuando descendió el Espíritu Santo en mi vida. Y yo dije, Señor, soy hombre pecador. No te conozco, pero siento tu presencia, dije ese día. Y yo dije, terminó, y yo dije, ¿qué necesito yo para aceptar al Señor? ¿Qué necesito yo hacer? ¿Lo quieres hacer porque te está haciendo tu mamá o porque sientes eso del Espíritu? Me dijo el pastor, me acuerdo ese momento. Porque hay algo en mí que dice que yo tengo que aceptar al Señor con todo mi corazón. Cuando el Espíritu nos convence de todos nuestros pecados o de todo lo nosotros que hacemos, Él no le importa todo lo que tú hayas hecho o yo lo que había hecho. Él no le importó, lo que Él quería era mi vida y mi corazón. Y el Señor, desde ahí puedo testificar de que la presencia del Señor es real. Así que tú, joven, quizás no has sentido, no has experimentado qué es la presencia del Señor. Yo sé que Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y ese día me acuerdo de que yo dije, yo necesito aceptar al Señor. Y cuando acepté al Señor, sentí un alivio grande en el corazón. Porque lo que hace el Espíritu nos limpia, el Espíritu nos quita todo pecado y nos hace libre la palabra del Señor. Por eso dice, ¿verdad? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder, mis amados hermanos. Por eso yo siempre digo, y lo único que le puedo decir a usted es que en la oración hay poder. Por eso ahora a mí no me da pena y vergüenza decir todo, porque de donde el Señor me levantó, cuando nadie daba nada por mí, Él puso sus ojos en mí. Quizás dirás tú, no me toman en cuenta, yo no, quizás ya no quiero nada, pero Él ahí está esperándote. ¿Cuándo tú te vas a levantar? Él no nos ha hecho nada a nosotros, ¿verdad? Él, lo único que Él quiere es que tú le sirvas. Es simple nada más. Que tú sirvas al Señor de todo tu corazón. Para que sírvelos a Él con todo su corazón, necesitamos reconocer que Él es Dios grande y fuerte. Es lo único que nosotros necesitamos hacer, es reconocer que sin Él no somos nada. Gloria sea a Él. El poder de la oración, mis amados hermanos. Por eso yo le digo de que sí, hay poder en Jesús. Hay cadenas que se van a hacer, así como pasó con Pablo y Silas, que hemos leído, ¿verdad? De que en la oración ellos cantaban himnos, dice, ¿verdad? No estaban así, pero sus labios, ¿verdad?, cantaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tú y yo que estamos aquí podemos glorificar su nombre, podemos bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque no estamos amarrados. Usted está libre. Dice, si el Espíritu os libertare, ¿verdad?, seréis verdaderamente. Entonces, si es libre, ¿por qué no alabe su nombre? ¿Por qué no exalte su nombre? Porque el Espíritu de Dios nos hace libres.
El Espíritu del Señor nos hace libre, mis amados hermanos. Porque Él nos libertó y nos compró con precio de sangre. Entonces, sigamos adelante, mis hermanos. Lo único que le puedo decir es que confiemos en el Señor. Y venga lo que venga, mantengámonos firmes en el Señor. Dice el salmista en el Salmos 18, 6, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él me oyó, ¿verdad? No sé si lo pueden poner en la pantalla. En mi angustia invoqué a Jehová, que dice, y Él desde su templo, y su clamor llegó a sus oídos. Imagínate, nosotros tenemos que hablar con Él y Él nos escucha. Es todo lo que le puedo decir, mis hermanos. Jóvenes, sigamos adelante. Pongan sus ojos en el Señor. Él es el único que puede ayudarlo a seguir adelante. Nosotros podemos entregar la palabra, pero en sí el que transforma la mente y el corazón, y que convence al hombre de pecado, es el Espíritu. Si se pueden poner de pie. El mensaje es más extenso, pero yo que le puedo decir es que busquemos al Señor. Verdaderamente, jóvenes, sirvamos al Señor, porque ya no hay jóvenes. La mayoría de jóvenes quieren estar así como les decía yo, pero ahora, en esta hora de la noche, olvídate lo que tu hermano te hizo, tu amigo. Concéntrate en buscar al Señor. Búscalo a Él de todo tu corazón, porque su palabra dice que Él honra a los que le honran. No importa las cosas que han pasado en tu vida. Como jóvenes, a veces pasamos muchas cosas en la vida. A veces sentimos que ya no hay salida en una cosa que nos pueda pasar. Pero hoy vengo a presentarte a Jesús, que Él sí lo puede hacer. Si me pudo cambiar a mí y me tiene aquí por su pura misericordia, es porque su gracia es tan buena. Su amor es tan eterno, mis amados. ¿Cuántos necesitan de Él? Yo necesito de Él. Por lo cual yo necesito de su presencia. ¿Cuántos quieren buscar más de Él? Me gustaría invitar a todos los jóvenes, si pueden pasar, y pedirle a Él que Él tenga misericordia de usted y de su vida. Tú sabes en la situación que uno se encuentra. Su palabra dice: acerquémonos pues al trono de su gracia, dice, para hallar el oportuno socorro. Padre, mira la vida de cada uno de nosotros, los jóvenes, cada uno, Señor, por nombre, papá. Hemos visto, Padre, de que usted pudo hacer milagros en la vida de ellos, papá. Y es el mismo Dios de que ellos servían, nosotros también servimos, Señor. Díselo al Señor.